Listo. Podemos comenzar, doctor Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de webinar en donde estamos hablando de bifurcaciones. Ya tuvimos una inicial de stem provisional. En esta ocasión vamos a hablar de estrategia con 2 stem en bifurcación. La idea es hacer simple lo complejo, tratando de tomar todas las enseñanzas de lo que es una estrategia con 2 stem, en 2 vasos muy importantes, pero mostrar la forma más simple de realizarlo. Para eso tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado en todas estas sesiones, el doctor Luis Opadilla, que es cardiólogo intervencionista y director del programa de Complex PCI CTO del ICVA, investigador principal del registro LATAM-BIF. Nos acompañará más tarde el doctor Carlos Uribe, que ya ampliamente lo conocen, cardiólogo intervencionista, jefe del programa de hemodinamia de la Pontificia Bolivariana y de la Clínica Cardiovir. Y el moderador de esta sesión es el doctor Iván Rendón. Adicionalmente tendremos 2 casos, uno lo presenta el doctor Libardo Medina y un caso de los casos que se presentaron para elección de concurso. Entonces, bienvenidos a esta reunión. Doctor Lucio nos va a presentar un caso muy interesante en el cual vamos a hacer una discusión del paso a paso y una discusión de lo que queremos mostrar acá, que es estrategias con 2 stem, pero haciendo simple lo complejo. Doctor Lucio, bienvenido, un abrazo y podemos empezar. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Colombia, mucha gente amiga y con gran experiencia en bifurcación, y la idea es seguir aprendiendo entre todos y discutir un caso de la vida real donde vamos a presentar a un paciente de sexo masculino donde presenta básicamente una enfermedad múltiple de vaso con angina de clase funcional 2 y donde un ecoestrés mostraba isquemia en el segmento inferolateral con buena función ventricular. Básicamente vamos a mostrar un paciente con enfermedad de 3 vasos, con tratamiento médico completo, y donde vamos a estar mostrando esta angiografía. En esta angiografía, como ustedes ven, podemos ver el tronco, la arteria circunfleja, y donde a unos 3-4 milímetros desde el ostium de la circunfleja podemos ver y visualizar una lesión larga en una circunfleja dominante, y donde surge también una lesión severa en un vaso, en una obtusa marginal, con una lesión larga en un vaso de 2.5 milímetros, con lesión ostial proximal de más de 20 milímetros y con una lesión larga también en la circunfleja proximal. Esta es una circunstancia donde también este paciente tenía lesión en la descendente anterior, como lo podemos ver ahora. En este caso acá vemos una descendente anterior en bifurcación con un ramo diagonal. Podemos ver de vuelta este segmento. Lo voy a frenar un minuto. Y vamos a ver circunfleja, lesión ostial, los primeros 3 milímetros libres, y después empieza una lesión severa en la circunfleja dominante y en un ramo marginal muy grande que irriga todo el segmento lateral, con una diagonal muy pequeña. Por lo tanto, este ramo marginal es un ramo que uno tiene que considerar mucho porque las diagonales no son grandes, por lo tanto hay que tener mucha importancia en cuanto a darle el valor real a una bifurcación, ¿sí? Esta es otra proyección donde podemos ver de vuelta lo mismo en una proyección 20-20, caudal derecha, donde vemos este gran ramo obtuso marginal, que después aquí se divide, una circunfleja dominante. Y en este caso ya me gustaría empezar a platicar un poco mostrando previamente la coronaria derecha con una lesión severa, que obviamente la vamos a tratar porque al paciente este le tenemos que hacer revascularización completa. El paciente no se quería operar, tenía buena función ventricular. Y la primera pregunta que me gustaría preguntarle al panel
qué estrategia utilizarían, ¿sí? Si utilizarían y irían con guías hacia el ramo principal, hacia el ramo también del ramo marginal o a ambos ramos. Y esa es la primera pregunta que uno se quisiera hacer sobre este caso. No sé si tienen alguna pregunta, acotación, y si pueden ir votando. No, es una pregunta pues, para votar y lo más importante es definir si dos ramas y en algún momento yo pensaría, pues, que me gustaría, doctor Zúñiga, ¿qué opinar? Si con dos guías o una guía quedaría tranquilo. Y lo otro, Yo creo pensaría si en que algún momento avanzar una tercera guía, que es una duda. Mira que el Ostium, miren que la bifurcación está muy cerquita a la de A, ¿sí? No sé si veíamos, Lucio, en la bifurcación muy cerca de la EA, no sé si uno al tratar esto se pudiera comprometer y en algún momento avanzar una tercera guía. Y otra pregunta, ¿lo harías con 6 French o con 7 French o te sentirías cómodo con 6 French? no, yo creo que no hay duda, pues, al momento actual, sobre todo, pues, con las recomendaciones del EBC y con todas las ventajas que ha mostrado pues, la utilización de la guía de protección. Indudablemente aquí hay que avanzar dos guías, una a la rama lateral, otra a la rama principal. Esto tiene unos beneficios que han sido claramente demostrados, mejora el ángulo para el reacceso, permite tener un marcador cuando usted pierde la rama lateral, permite la utilización de un balón que puede ir detrás del vaso principal cuando usted pierde la rama lateral. Y lo otro es que es una estrategia de anclaje. Todo eso lo ha demostrado pues, el EBC y es una recomendación de EBC. Además, hay que tener en la cabeza que como lo mostró el COVID y los diferentes scores de riesgo de pérdida, usted puede perder la rama lateral en el 7 al 10% de las veces. Es decir, que usted no puede dejar al azar el tener esa rama protegida. Es un caso muy retante, Lucio. Yo iría con Slender 6 en 7 y en lugar a dudas enfrentaría esto con 7 French, y la idea de Iván me parece también bastante valiosa porque el reto de este caso también es la cercanía de la lesión con respecto al ostión del tronco, pues. Sí, y mira, Lucio, el público tiene claro el 86% ambas guías y en algún momento no me parece descabellado, Lucio, avanzar una tercera guía, la descendente anterior, o verlo en el paso a paso. De pronto si uno ve que se está comprometiendo el ostium y se acerca al tronco distal. Bueno, eso es a debatir. Primero, el primer concepto a recalcar es, yo todos los procedimientos los hago por acceso radial, salvo que necesite un frenchaje mucho mayor, llámese un 8 French, pero todo con 6-7, con un Slender, esto se puede realizar por acceso radial. Es un concepto que ya está instaurado y que no tiene duda, tiene menos complicaciones y se puede realizar en forma segura y eficaz. Me parece también que este ramo marginal o obtuso marginal, con una diagonal tan pequeña, tiene un rol muy importante para la irrigación de todo el segmento lateral y en una circunfleja dominante. O sea que dos guías coronarias es algo que yo inicialmente pondría como primer concepto, y segundo concepto, me gustaría saber si es una bifurcación compleja y si es un ramo lateral que es significante, ¿no? O sea, la pregunta sería, ya vamos con dos guías hacia ambos ramos. Iríamos directamente a tratar el ramo principal y veríamos qué pasaría con el ramo lateral y si ese ramo lateral no estaría comprometido después de implantar una stent en el ramo principal, o trataríamos primero el ramo lateral y también después posteriormente el ramo principal. Son diferentes estrategias, ¿sí? Exacto. Pero uno no quiere perder ese ramo lateral, el side branch. Eso, y sobre todo uno definir la predilatación es definir qué estrategia va a utilizar, ¿cierto? Porque si uno va a utilizar una estrategia de 2 stent, claramente uno debe predilatar para
para preparar, pero si va a utilizar una estrategia de un provisional, yo pienso que definir predilatación o no, dependiendo de la rama lateral. Por ejemplo, ya que había con Zúñiga, que había definido la anterior pregunta, ¿qué opinan? ¿De predilata, no predilata o dependiendo de la técnica, como dije previamente? Eso es controvertido, ¿no? Porque siempre, sin lugar a dudas, lo que dice Lucio, ¿no? Si vamos a técnica 2 stem, hay que preparar esa rama lateral y sin lugar a dudas dilatar la principal y la lateral, y posiblemente el stem va del ramo principal a la diagonal, pero si es provisional, es mucho más discutido la utilidad de la predilatación. Ustedes saben pues lo que se ha reportado acerca de la posibilidad de que se genere una disección en el ostium de la rama lateral, y después de que un implante el stem, el recruce se puede volver más complejo. Y lo otro es que cuando usted predilata la rama lateral, parece que aumentar el área de la rama lateral permite que la guía pase más frecuentemente por el segmento proximal, que es lo que no queremos cuando se hace provisional stem. De todas formas, pues Manuel Pan ha discutido esto y ha mostrado que él ha hecho, tiene una muy buena evidencia predilatando la rama lateral, demostrando mejor flujo TIMI3 después del implante en provisional y mostrando además de eso menos necesidad de tomar la rama lateral pues cuando hace en provisional. Es muy discutido todavía pues, aunque yo creo que nos apegamos pues como a la recomendación del EBC, y si vas a utilizar provisional generalmente no dilatar, como unas indicaciones claras, ¿no? Flujo disminuido, lesión difusa severa, y cuando pérdida de flujo cuando pasa en la guía también es otra indicación pues para predilatar, pero yo creo que ahí uno iría con estrategia de 2 stents más que con la de un stent, Lucio. Interesante la respuesta del público, ¿no, Mauri? Sí. Porque acá un 60% predilataría el ramo lateral, pero hay un 40% que dice no, vamos por el ramo principal y después vemos qué pasa con el otro. Eso es algo importante para considerar si esta es una bifurcación compleja y si este ramo lateral es un ramo importante, sabiendo que tenemos unas diagonales no tan importantes y desarrolladas. El territorio que irriga este ramo es muy importante. Entonces acá uno podría, en primera instancia, decir, bueno, vamos con un provisional, tratamos esto, no predilatamos esto y vemos cómo se comporta, pero fíjense la lesión ostial y proximal que existe y después cómo sería el recruce luego de tratar este ramo principal. Es una opción. También uno puede decir, este ramo principal o ramo lateral es tan grande e importante en cuanto a su extensión. Fíjense que tiene más de 10 milímetros de lesión en el segmento proximal y que mide más de 73 milímetros, por lo tanto es un ramo importante, ¿sí? Así que, volviendo a la predilatación, bueno, existe una evidencia de que la gente, algunos predilatarían y otros no. Entonces acá la pregunta sería, ¿cuántos harían provisional stenting o cuántos harían técnica de 2 stent? Y es algo a debatir, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos en estos casos, que es caso de vida real. Y bueno, volvemos a decir, un stent o 2 stent, ¿y por qué 2 stent si fuera 2 stent? ¿Y cuáles serían los costos o los riesgos favorables o desfavorables para realizar eso, ¿no? Sí, ¿Qué puedes decir de eso? es que yo pienso que cuando uno evalúa la estrategia stem provisional tiene que ver sobre todo la rama lateral, el riesgo de perder la rama lateral, y lo que me parece siempre en las obtusas es que, no sé si es mi punto de vista, hay una clara dificultad en entrar a las obtusas muchas veces. Yo no pensaría que uno con una estrategia provisional con esa obtusa tan enferma, uno se quede tranquilo con el riesgo de perderla. No sé qué, por ejemplo, Libardo, ¿qué opina? ¿Qué opina? ¿Entraría de una vez técnica 2 stent o quedaría tranquilo? 2 stent No, potentes. pues mira, viendo el caso y pues retomando lo que hemos dicho, pues lo que dice Lucio es muy claro. Esa primera rama es un ramo muy importante que suple gran parte de la pared lateral y obviamente es mucho más importante que la rama diagonal, ¿sí? Entonces, de entrada creo que es una rama que hay que proteger. Ya decidimos, digamos, que la vamos a proteger con guía,
Y yo escogería una técnica de 2 stents principalmente por eso, porque si fuera a hacer una técnica de provisional stent, esa rama tiene lesión y muy probablemente puedo comprometer el flujo, ¿sí? Tener isquemia durante el procedimiento o de pronto entrar en una disección y perder completamente esa rama si voy a hacer una técnica para salvar un provisional. Entonces yo en este caso yo escogería una técnica de 2 stents y escogería ese ramos como la rama lateral para posteriormente tratar el main basal con la circunfleja. Fíjense que acá la respuesta del público, casi un 30% también dice, vamos para un provisional y dejemos ese ramo marginal para ver qué pasa. Y entonces un poco tenemos que justificar cuál es el pensamiento y por qué usar una técnica de 2 stents versus un stent. Y bueno, si fueran 2 stents y en base a esta angulación que tiene, uno utilizaría una técnica de TAP, una técnica de T, una técnica de nano crash, una técnica de hacer pot, key spot o otra técnica. Entonces, sí. Bueno, uno tiene que definir y decir por qué uno haría una técnica u otra en caso de ya haber definido de utilizar 2 stents. ¿Sí? Y ahí le pregunto al doctor Hernández, el doctor Hernández, por ejemplo, define esto, la técnica a utilizar por las características de angulación o por la experticia de realizar una técnica. O sea, independiente de la angulación, si eres más experto en una u otra técnica, eso es lo que te define manejarla, o definiendo la angulación, tú escoges una técnica 2 stent. Mira, Iván, este caso es muy interesante por varias cosas. Uno, estos son los vasos más grandes que tiene el paciente. Si usted ve la coronaria derecha, es un vaso pequeño, y la descendente anterior es un vaso difusamente enfermo que no tiene diagonales importantes. O sea que esto se comporta como un ramos intermedio. Entonces la estrategia aquí que yo creo que es más adecuada para enfocar este caso, tomando estos dos vasos como vasos muy importantes, es una estrategia de 2 stents. Con este ángulo menor de 70 grados, que ustedes ven ahí muy claramente que es menos de 70 grados, usted elige, para mi juicio, para este caso, solo 3 técnicas de 2 stents usted puede utilizar. Son culot, pero el problema del culot es que tiene un segmento de circunfleja proximal muy pequeño, entonces terminaría siendo un culot sobre el tronco y no creo que es una técnica adecuada. La técnica que más se pudiera acercar sería un Deca Cross, usando técnica 2 stent con Deca Cross, que probablemente, como lo decís vos, es una técnica compleja. Y esto es una reunión de haciéndolo simple complejo, entonces me parece que pensar en un Deca Cross con esta angulación en la circunfleja es un procedimiento que puede tener dificultades. De la lista que puso el doctor Lucio, yo preferiría el mini o el nano cross. Las otras no creo que fueran adecuadas, ni el TAP, ni el T-stent. Entonces, de las 3 técnicas de 2 stent, para este caso, culot tiene un segmento proximal muy pequeño. Deca Cross pienso que es una muy buena técnica, pero puede ser complejo el caso. Y pensaría que una técnica en donde usemos mini cross o nano cross es una técnica muy interesante, porque podríamos hacer una bifurcación bien hecha con 2 stents, teniendo en cuenta que ese ramo lateral tiene más de 10 milímetros de lesión, es una lesión significativa, y es el ramos intermedio, es un vaso muy importante. Entonces sería la técnica que yo creería que sería más adecuada para el caso, teniendo en cuenta lo que dijimos inicialmente, que el ángulo es a 70 grados. No sé qué opinen los demás. Acá hay un punto importante a detallar, que lo que uno no quisiera es dejar mucha cantidad de stent sobre este segmento proximal de la circunfleja dominante, y entonces uno, si utilizaría 2 stents y con esta angulación, si fuera una angulación a 90, uno puede decir, bueno, le puedo usar un T, porque voy a dejar casi nada de stent a nivel de la circunfleja o del main branch. Si usara un TAP, podría dejar un poco más de stent, un mini crash, y ahí cuando uno aparte tiene muy poco segmento proximal después para hacer un pot, porque fíjense que hay casi 5 milímetros o puede ser un poco menos, y si uno dilata ese segmento puede comprometer después la descendente anterior. Bueno, acá
está muy, muy, muy interesante esta respuesta. Nano Crash, 50%. TAP, casi un 30%, ¿sí? Pod, Key Spot. Y acá el Pod, Key Spot, el 10%, uno dice, ¿dónde le hago el pod, no? Sí, ¿Hay balones hoy por hoy en el mercado que sean de 4 o 5 milímetros? O si dilato con un balón de 6 milímetros como un Active Force, voy a poder comprometer este segmento o comprometer el ostium de la descendente. Y ahí está la tercera guía que hablaba recientemente Iván o Mauri, no me acuerdo quién fue quien dijo. Entonces, si utilizaría 2 stents versus un solo stent y provisional, eso, bueno, hay un 50 que haría un nano crash. Vamos a definir después qué es nano crash y qué sería tap y qué sería mini crash. Eso sería interesante para definir en este caso. Yo tengo una duda, doctor Lucio, es el TAP, uno le debería quitar el apellido actualmente de bailout, o sea, siempre que pensamos en TAP, pregunta en el chat, siempre que pensamos en TAP, pensamos que es un bailout cuando se compromete la rama lateral. Uno pudiera entrar, sí, porque muchos dicen que la Programado. angulación no les parece tanto de, aunque sí de 70, pero en algún paciente se pudiera entrar programado de una vez que uno va a hacer TAP, o sea, que no sea de bailout. O sea, quitar el apellido de bailout al TAP. ¿Qué opina, doctor Lucio? No, yo creo que si uno elige dos técnicas de 2 stents, uno diría, bueno, predilato esto, predilato el ramo lateral, pongo un stent en el segmento proximal y después, si esto me queda comprometido, tengo que entrar a hacer otra técnica después de haber puesto el stent en el ramo principal. Acá hay otra pregunta interesante, es decir, ¿comienzo con un stent en el ramo principal o comienzo con un stent en el ramo, en el side branch, para después completar con el ramo principal? Eso es otra pregunta interesante, porque lo que uno no quisiera hacer nunca es dejar mucha cantidad de strat en el ramo principal, tan cerca del ostium y tan cerca de lo que sería la descendente anterior que también está enferma y el tronco, ¿no? Eso es otra pregunta como para preguntar y para discutir ahora. Si uno empieza con 2 stents, ¿por dónde empieza? ¿Por acá o empieza por acá y después en función del resultado uno va hacia el ramo lateral? ¿Qué opinan? Yo pensaría que es más práctico empezar por la... Ah, esa es la pregunta. No, esa es la estrategia a realizar. Sí, porque yo creo Pero que Eso fue lo que yo decidí, ¿no? En su momento. Yo puse poner guía en el ramo lateral, guía en el ramo principal, guía en el ramo lateral porque no quiero perder la posibilidad de recruzar hacia ese ramo. Me gustaría predilatar en el ramo principal y también en el ramo lateral, tratando de ver de que ese ramo lateral quede lo mejor posible, pero si no me queda de la forma que yo quisiera, ya directamente me gustaría hacer un approach inicial, comenzando en el ramo lateral y después con el ramo principal. También uno puede decir, bueno, voy por el ramo principal y después accedo al ramo lateral. ¿Qué opinan de eso? ¿Y qué opinan del pod? Lo pongo con signo de preguntas por la cantidad de milímetros que queda entre el ostium y el origen del ramo lateral. el pod ojalá no tener que hacerlo, porque es que no hay espacio para hacer un pod en ese caso. Y lo que yo iba a decir de la rama es que yo creo que la angulación de la rama hace que uno ponga el primer stent en la rama secundaria, o sea, en la obtusa marginal, y por la facilidad, entre comillas, de avanzar una guía después al vaso principal, yo creo que es más fácil empezar por la rama secundaria. El título de hacer simple lo complejo también tiene que ver con esto, ¿no? Porque uno tiene que decir, ¿cómo me puedo no complicar en un caso complejo y cómo puedo acceder? Si ya decido poner 2 stents, ¿empiezo por acá o empiezo por un stent acá y después recruzo para acá? ¿Qué es más simple?
en mi postura sería iniciar por acá, tratando de poner la menor cantidad de struts en el ramo principal de la circunfleja y después terminar hacia este ramo. Pero bueno, son distintas visiones, ¿no? Y lo tercero es el pot. Cuando tengo tan poca cantidad, de posibilidad tengo 3-4 milímetros de realizar un pot. ¿Y qué sería el pot? En este caso, y explicando bien práctico esto, sería, yo tengo que dilatar o poner un stent aquí y predilatar en este segmento para abrir las celdas del stent, en este caso un Ultimaster, que ha mostrado muy buen beneficio para la bifurcación con 2 stents, y después acá me queda muy poco margen. Yo el AccuForce, por ejemplo, viene de 6 y de 8 milímetros, y acá tengo menos de 6. Entonces yo tendría que dilatar y podría comprometer este segmento. Entonces, ¿haría pot acá o trataría esto primero y después trataría esto después? Y haciendo pot después o no. Sí, yo pensaría que todos sabemos el beneficio del pod y los resultados, los seguimientos, pero el gran problema de no poder tener espacio para un adecuado pod genera grandes problemas. Uno, cambio a nivel de la carina, ¿sí? O dañar completamente la bifurcación. Y lo segundo es que si lo llevamos muy proximal del vaso, donde no vamos a tener stent, podemos tener disecciones que pueden comprometer en este punto el tronco y posiblemente la DA. Haciendo simple o complejo, pensaría que este paciente se beneficia de estrategias de stent, pero sin realizar el POT, porque pensaría que nos pudiera dañar la carina, porque si lo llevamos hacia muy distal, nos daña la carina, y si lo llevamos hacia muy proximal, nos generaría una disección a nivel del tronco, porque no tendríamos posibilidad de tener stent que protegiera esta parte. Otra pregunta sería, ¿cuántos usarían o podrían utilizar el IBUS, ecografía intravascular, para conocer realmente el tamaño real del vaso principal y del vaso lateral para poder optimizar el mejor resultado, ¿sí? Entonces, obviamente que esto depende, uno, de las ganas de querer hacer IBUS en un vaso, que siempre creo que todo el mundo quisiera hacer, pero lo otro es una realidad. ¿Cuántos pueden utilizar el IBUS o cuántos pueden utilizar otra herramienta que no sea IBUS? El IBUS obviamente que es una estrategia diagnóstica muy importante para optimizar el tratamiento, pero también está el aspecto económico de esto, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente en Colombia y en el mundo y en Latinoamérica utilizan ecografía intravascular en una bifurcación compleja de este tipo? Yo no estoy hablando de un ramo pequeño, chiquito, como side branch. Estoy hablando de un ramo importante, tanto anatómica como funcionalmente. Una cosa son las ganas y otra cosa es la posibilidad. ¿Cuántos pueden o quieren hacer ecografía intravascular y pueden hacer? Me gustaría esa pregunta, porque creo que todo el mundo quiere hacer. Pero ¿cuántos pueden, ya sea económicamente, realizar ecografía? Y existe otra posibilidad de no hacer ecografía intravascular y usar otro tipo de alternativa o método diagnóstico para poder llevar una estrategia de dos stents. Sí, no sé qué piensa Eduardo, Zúñiga, qué tipo de imágenes y cuándo lo utilizan. Sin lugar a dudas, Lucio. Es decir, ante la presencia pues, de una intervención compleja, quisiéramos tener el beneficio que ha mostrado la evidencia clínica de utilizar la imagen endovascular en bifurcación. De hecho, hay varios estudios corriendo, el October, que estamos esperando resultados para ver, sobre todo, definir diámetros, tanto en la preintervención como la postintervención. Pero yo creo que todos los países de Latinoamérica vivimos eso, no todos tenemos disponibilidad. Yo creo que una buena estrategia
cuando no se tiene esa disponibilidad es la predilatación. La predilatación te puede dar información de diámetros, te puede dar información de longitud. Otra buena manera de definir el balón que vas a utilizar para definir el pod que tienes que realizar es utilizar la ley de Finet-Murray. Pues, es decir, eso es extremadamente definir el diámetro que uno presume de la rama distal y de la rama lateral y lo multiplica pues por 0.7 y eso te va a indicar más o menos cuánto es el diámetro del segmento proximal y eso te pudiera ayudar a escoger el balón que pudieras necesitar para hacer el pod proximal. Yo creo que estas son como estrategias que se adaptan a la realidad latinoamericana. No sé, Lucio, ¿qué piensas? Yo pienso otra cosa también, Mauri. Creo que a mí, por ejemplo, acá en Argentina, a mí no me pagan el iBus en este caso. Y yo si lo hago a costo. Entonces, fíjense acá, 45%, 20%. Y fíjense cómo, bueno, hay un 20% que dice no puedo. Hay otro porcentaje que dice el 100%, pero es el 10%. Y creo que todo el mundo le gustaría hacer iBus, pero no todo el mundo lo puede hacer por diferentes motivos. Creo que la parte económica es muy importante. Yo utilizo muchas veces, cuando no puedo hacer iBus, porque por motivos económicos o lo que fuera, técnicas como el stem bus, que me pueden mejorar muchísimo la estrategia de cómo queda el stem en el side branch y en el main branch, para poder realizar el mejor tratamiento, porque lo que uno quiere es no dejar mucha cantidad de stent en el main branch desde el side branch, porque después eso puede generar más restenosis o stent trombosis. Entonces, obviamente acá tenemos que, bueno, menos del 20% es la mayoría, y la mayoría no pueden hacer. Entonces, si la mayoría no pueden hacer, hay que pensar en otras estrategias. Si uno pudiera tener tecnología en sus equipos de hemodinamia, como el stem bus. Pongo el stem bus porque se llama así en Philips. Puede ser stem bis y no sé cómo se llama en otras empresas de equipos. Y acá pasa también uno de decir, esto es una bifurcación compleja, verdadera o no. Y acá un poco este es un mensaje importante. Fíjense, acá tenemos bifurcación compleja, hay mayor o menores en cuanto a definición de esto. Mayor sería, si yo tuviera una lesión en el tronco distal, ¿sí?, que no sería este caso, o si tuviera en no tronco distal una lesión mayor al 90% con una obstrucción en el vaso lateral con una longitud de más de 10 milímetros, que esto sí cataloga acá. Entonces acá yo puedo tener un criterio mayor. Y de los menores, ¿cuál sería? Severa calcificación, múltiples lesiones, acá tenemos, bifurcación con una angulación menor a 45 grados, ¿sí? Vaso en el vaso principal menor a 2.5, trombo en la lesión en el vaso principal con una longitud más de 25 milímetros, y después está la combinación, ¿no? Un criterio mayor con dos menores, ¿sí? O el segundo componente que sería la bifurcación con dos menores, que sería el caso. Entonces acá estamos diciendo, esta es una bifurcación verdadera y compleja, ¿sí? Esto es un dato que uno tiene que siempre estar viendo, porque si el ramo lateral fuera un vaso con una lesión menos de 10 milímetros, no fuera tan grande, fuera de 2 milímetros o menos, y no fuera tan extenso, más de 73 milímetros, funcionalmente uno podría decir, no me tengo que hacer cargo tanto de ese ramo lateral. Pero bueno, cuando uno va a la evidencia y ve a la evidencia sobre el MACE, y podemos ver acá, con dos stents en verde contra azul, con provisional stenting, acá podemos ver lo que sería el MACE, acá podríamos ver
lo que sería mortalidad, fíjense la P, y acá fíjense también en donde uno ve el impacto de infarto o el impacto de revascularización de TBR en el vaso, donde no hay diferencia significativa cuando uno pone 2 stents versus un provisional en una angioplastia compleja con una bifurcación verdadera. Y acá podemos ver complejo, ya definimos que esto es complejo. Fíjense, complejo, el TLR 12.5 contra 7.9 y el TBR lo mismo, en decay crash, y en provisional 36.8 contra 42. Por lo tanto, acá nos está diciendo, vamos a técnica de 2 stents. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto, comentar algo? No, doctor. Bifurcación verdadera. Yo creo que esa es la gran importancia de la evidencia, pues, y esto es lo que ha impulsado el doctor Chen, pues, con estos estudios de K-Cross y con la definición del Scottish Definition. Y es que cuando tienes lesiones complejas, definidas sobre todo por la variable que más ha mostrado valor, de los 10 milímetros en la rama lateral, es mejor que te vayas con una estrategia de 2 stents. Eso definitivamente tiene un mejor desenlace en desenlaces pues adversos al tiempo. Entonces yo estoy de acuerdo, Lucio, con lo que estás mostrando de que cuando uno tiene lesiones complejas y las trata con provisional, el MACE te va a cobrar en el tiempo. Entonces es mejor entrar up front con 2 stents. Lucio. Esto es un poco para... Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Seguís trabajando? Sí, trabajando, sí. Lucio, no, muy interesante el caso, ¿no? Hay un reto muy importante en esa bifurcación y es que definitivamente en la parte proximal no hay espacio, no hay mucho espacio para trabajar y tienes una carina muy cerrada con una arteria muy grande que es la descendente, entonces es riesgoso, ¿no? O sea, es un caso que es muy complejo, muy retador y muy difícil. Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que hay que empezar María, gracias por todo. A ti, con la estrategia de 2 stents de entrada. Yo agregaría a utilizar técnicas que no involucren mucho metal en esa parte proximal, donde va a haber mucha manipulación y van a correr muchos riesgos de poder desplazar esa gran carina que tienen hacia atrás en el tronco con la descendente. ¿Qué técnicas serían mucho más fáciles y menos manipulables en ese segmento? Yo creo que un culot sería una buena idea. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Es que un DK en ese punto es muy complejo. Tienes que recruzar extremadamente complejo. 2 capas. Es una arteria que está muy límite, es 2.5, rayando a 3, pues por lo menos lo que yo veo es difícil, pero lo que yo veo es más o menos 2.5. Sí, tampoco es una arteria que es muy grande, que dé mucho espacio para uno poder maniobrar con el segmento crochado, ¿no? Entonces yo escogería técnicas que sean más bien fáciles en cuanto a la manipulación proximal, tal como culot o en otro caso, un tap también sería pues una buena posibilidad de entrada, o sea, hacer un tap de entrada como estrategia de manejo. Lo que estábamos hablando, Carlos, previamente, es que lo que uno no quiere dejar es la mayor cantidad de strats dentro del vaso principal. Ese sería el problema. Entonces ahí ya descartamos el T, descartamos la T, porque acá la T no se puede. Ajá. El TAP sería una opción, el mini crash sería otra opción, y después yo puse el nano crash. Y vamos a estar hablando un poco de cuál es la diferencia de cada una de las técnicas, ¿no? Con esta angulación, ¿no? Porque si la angulación fuera así para arriba de este ramo, uno podría decir, bueno, le pongo un T y bueno, y estamos bien, pero yo lo que no quiero es dejar la cantidad de strats dentro del vaso principal para que no me genere acá un evento a futuro de más stent trombosis o TBR o TLR en este lugar. Sí, ese sería, yo creo que ese sería el contra de utilizar T-stent anemoid protrusion, o sea, el TAP.
que quedaría una neocarina Sí, ahí de metal. con y esa más angulación, exacto, y con esa esa angulación, angulación. a mí uno de los angulación grandes tan problemas bueno. es angulación, Bueno, Carlos, y el si recruce fuera, distal, va a ser más complejo, que mira que no tiene mucha fuera manipulación. Está un muy cerrado el inverter ángulo. tap, es decir, yo creo que también es una opción, no es tan errática, pues, y tendría la ventaja de no dejar tanto material, como dice Lucio, en proximal, que preocupa porque el pod va a ser Exacto. muy retante en ese caso. Un invertir tap También, es una opción. también uno, como decía Carlos recién, de hacer un culot y ir de un stent hacia el ramo lateral y después para recruzar hacia acá es mucho más sencillo. Entonces uno ya sabría de que el ostium lo estaría bien cubierto y después uno podría cubrir y recruzar más fácil hacia este segmento y poner un stent hacia aquí también. Eso es otra Mira técnica. que hay una variante muy interesante que se llama miniculot, que la está pregonando mucho Gabor Todd, que es de Austria, Gabor Todd, que ¿Lo podés explicar a eso? ¿Lo podés explicar, Carlos, a ese? Pero si quiere, doctor, Exacto, lo explicamos sobre la base. Mostremos la imagen, miniculot doctor. y se llama miniculot y mini decaculot. O sea, mini doble crush culot, ¿no? Eso es lo que pregona Gabor Todd. Que lo que se hace es que se hacen dos kissing. No era como antes, como hacíamos nosotros, que el culot lo tirábamos, simplemente dilatábamos una rama, tiramos el stent a una, luego dilatamos el strut, tiramos a la otra y kissing final. Sino que entre esos dos se hace dos kissing. Eso es básicamente, y la protrusión del metal lo menos posible, o sea, lo más proximal posible, pues. ¿Sí? Eso es como la... O sea, como mensaje final que queremos darle acá nosotros a todo el grupo es, lo que queremos es proteger muy bien este ramo, que haya la menor cantidad de stent o de struts hacia el main branch y que esto quede con una neocarina con menor cantidad de stent hacia este lugar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir en base al tiempo. Sí, para poder ver, avanzar en porque esto. nos quedan 12 minutos y tenemos otros dos casos Sí. que los presentaríamos en 4 minutos y solo nos quedan 12 minutos, por lo cual para poder aprovechar. Bueno, pregunta, ¿tenemos un tiempo limitado, Iván, para esto? Pues yo no le quiero sacar tiempo a la gente que está presentando un caso que son muy interesantes los otros casos. Exacto, pero pero podemos seguir, pasar rápidamente y mirar, doctor, cuál fue la técnica. Entonces, y la yo voy a descripción. ir describiendo un poquito. Guía hacia un ramo, guía hacia el otro ramo, preparación con balón no complaciente, importante decir esto, el AccuForce no complaciente hacia el ramo lateral para no generar más disección en este ramo y en el ramo principal. Y después acá uno dice, bueno, voy a poner o implantar un stent con la técnica de Nano Crash, primero empezando con un stent en el ramo lateral. Pero ¿cómo se hace esta técnica, el Nano Crash? Nano Crash lo que trata, y la ventaja que tiene, es que a diferencia de las otras técnicas, uno puede, independientemente de las diferentes angulaciones, primero presentar el stent con el punto, que no tiene stent obviamente, en el vaso principal, lo presenta, después insufla un balón en el vaso principal, donde la técnica dice que uno iría con un punto menos de lo que uno pensaría que sería el vaso principal. Por decir, si esto yo pienso que es un vaso 3.5, iría con un 2.5, previamente haber presentado el stent hacia el ostium del ramo y poniendo el stent en el punto, en el vaso principal, insuflar el balón en el vaso principal y después, con esa técnica, después ya presentado, insuflar este stent en el vaso lateral y tirar hacia el vaso principal para que cubra el ostium, porque no nos puede no cubrir el ostium. Esto es un bench step. Fíjense acá, el balón insuflado, primero el stent presentado con el punto en el vaso principal. Después insuflar el balón
en el vaso principal. Y ahí uno tirar con el stent hacia el vaso principal para saber que uno está cubriendo el ostium. Aquí podemos ver cómo insuflando, ya presentado el stent, insuflado del vaso principal, recién ahí presentamos, tirando hacia proximal, hacia el vaso principal, ahí insuflando el stent a alta presión y teniendo el vaso principal cubierto con un balón. Podemos discutir, porque la técnica habla de un punto menos, otros dicen mismo tamaño pero insuflando un poco menos y no queda claro. Para mí es insuflando con un punto menos y posteriormente tironeando del stent hacia el vaso principal para saber que estoy cubriendo el ostium. Acá uno lo ve en el bench test. Después acá, y es muy importante esto, la primera maniobra, recruzar, hacer el primer kissing. Acá por ahí se lo ve un poco rápido. Y acá uno ya posiciona, después de haber implantado el stent en el vaso lateral, presentar el stent en el vaso principal. Y ya cuando uno presenta el stent en el vaso principal, fíjense acá cómo se ve ya como el ostium del ramo lateral en el vaso principal está cubierto. Así después de eso, uno ya puede insuflar el stent en el vaso principal, como lo estamos haciendo en este caso. Acá podemos hacer después el segundo kissing, que es el segundo kissing, luego de haber implantado el stent en el vaso principal, como lo vemos aquí. Y este es el resultado angiográfico. ¿Puedo mejorar o cómo puedo saber si no tengo en este caso IBUS para poder determinar si el ostium de aquí está bien cubierto luego de haber insuflado el stent en el vaso principal? Entonces yo lo que utilizo muy frecuente es esto, y es el stent bus sustraído o contrastado. Y fíjense cómo uno ve que el ostium del vaso lateral está cubierto con el stent. Y el stent en el vaso principal está bien expandido y aposicionado. Esta es una técnica que cuando uno no puede hacer IBUS es muy importante. No sé si todo el mundo puede hacer esto o si en Colombia los diferentes equipos tienen la posibilidad para usarlo. Yo lo uso en el 100% de las angioplastias para poder ver que esto quede cubierto, que el ostium esté cubierto. Y después de ver esto, lo que trato de ver es que a diferentes angulaciones, la cantidad de strat que me queda en el vaso principal depende mucho también de la angulación. Entonces, cuanto mayor es el ángulo, mayor es la prominencia de la carina y no hay diferencia en el flujo en relación al ángulo con esta técnica, con mínimo overlapping del stent del side branch a nivel ostial. Fíjense lo que es cuando uno tiene 30 grados, 50 grados o 70 grados. Entonces, en este caso podemos decir que podríamos tener una completa cobertura del ostium del side branch con mínima distorsión del stent en el side branch, con mínimo overlapping del stent del side branch en el main branch, con un procedimiento que es más corto. Ya hay estudios que demuestran menos radiación, menos contraste y menos tiempo, y es más fácil, y como pusimos el título, hacer simple lo complejo, para poder recruzar y poder hacer el kissing final. Esto es el resultado final a un año de este paciente, donde ya se había hecho la descendente anterior y la derecha, pero fíjense cómo a un año pudimos ver este resultado donde el TLR y el TBR, como habíamos mostrado previamente, se mantienen con una cantidad de porcentaje bastante inferior. Así que, entonces, sí, escucho. Doctor Lucio, una pregunta. ¿Piensas a futuro? O sea, la gran ventaja del nanocross es sobre todo que mínima deformidad, como lo mostraba la distorsión del stent cuando protruye, y lo otro es el recruce. El Decacross, el gran problema son los recruces, a veces que una clara dificultad. En el nanocross se ha visto en los papers que el recruce es muy fácil. Pues aparentemente más fácil. ¿Pensarías que uno debería hacer siempre nanocross?
en vez del Deca Crush? Yo la verdad, en Pues yo este sé que no tenemos caso, estudios, yo sé que no tenemos estudios claros para definir eso, pero pensarías que Iván, nos tuviera siempre la fíjate la posibilidad. cantidad, mirá qué bien que se ve con el stent contrastado, el stent bus contrastado, la cantidad de strat y la cantidad de lo que me quedaría para poder hacer un pot en este lugar. A mí, yo aquí no me gustaría hacer pot porque la posibilidad de complejizar el ostium de la descendente y el tronco no me gustaría tocarlo. Por lo tanto, yo en este caso, que siempre me gusta hacer pot, no lo haría. Perfecto. Pero si tuviera más margen, sí lo haría. Y si estuvieras ¿Algún en un comentario? tronco, si estuvieras en un tronco con un margen adecuado que puedes hacer pot, 100, harías 100 por, nano crush, o sea, inflando el balón en la rama principal y retrayendo el stem de la rama lateral. ¿Lo harías? eso sería debatible. Creo que da para otra charla y para la ¿Qué es tronco? me gustaría hacer un próximo webinar de provisional, cuándo sí, cuándo no y cuándo con 2 stents. Perfecto. La evidencia, la experiencia, y esto lo tengo actualizado hasta el año pasado con 28 nano crash, ya diagonal 19, circunfleja 3, derecha 6, kissing pot. Fíjense que hay mucho porcentaje de pot, pero en este caso no lo puedo hacer. Por lo tanto, la conclusión es una técnica muy provisoria, con mínimo overlapping del stem en el side branch hacia el main branch, fácil de realizar, fácil de recruzar con la guía, de hacer el kissing balloon, primera vez, segunda vez luego del segundo stem en el main branch, pero hay clínica data limitada con evidencia de esto que dijimos, ¿no? Menos stent trombosis, menos TLR, menos TBR, pero bueno, falta data. Perfecto. Sí les digo, y que me gustaría que todos los centros de Colombia y de Latinoamérica puedan participar en LATAM BIF, donde estamos recabando toda esta información y todas las diferentes técnicas para saber cuál es nuestra realidad en Latinoamérica. Ya llevamos más de 400 pacientes y creo que ya se van a poder estar ingresando, y les quiero comentar que ahora para fin de julio ya va a estar el website del LATAM BIF Club para que uno se pueda registrar, para empezar a poder ver casos editados. Los invitamos a que puedan enviar, si quieren casos editados, que puedan ver el consenso de Latinoamérica. El próximo o el primer webinar que vamos a estar lanzando del LATAM BIF es el 18 de agosto. Lo va a estar dictando desde Chile el doctor Araya, donde vamos a estar mostrando la base, el ABC, desde la parte anatómica funcional, con presencia extranjera muy importante como el doctor Javier Escanet y muchas personas muy expertas de Latinoamérica, y están todos más que invitados para poder comenzar con el primero de muchos webinars que vamos a estar haciendo desde el LATAM BIF. No sé, Carlos, si querés comentar algo, voy a dejar de compartir y bueno, espero que haya sido un resultado de... espectacular, don Lucio, pues excelente, y la técnica que no muchos la conocen, no muchos la ven, me parece que es súper importante. Y ya vamos a mostrar en 10 minutos, les pido su tiempo, vamos a mostrar con el doctor Libardo que muchas veces cuando se utilizan técnicas de 2 stent, el gran problema es el recruce y sobre todo el avance de los stent y el avance del balón. Vamos a mostrar un caso que es muy ilustrativo, donde cómo solventar estos obstáculos que ocurren frecuentemente, y aquí que tenemos el panel, podemos definir y decidir si puede hacer algo adicional o no. Doctor Libardo. Vale. Listo. Bueno, Lucio, felicitaciones por tu caso. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien, Perfecto. Dale, Bueno, voy a ir un poquito rápido. Entonces, este caso es una señora de 78 años, llegó remitida a nuestra institución con un plan de cirugía. Ya tenía un diagnóstico de enfermedad de 3 vasos en otra institución. Ella es hipertensa y adicional tenía una cardiopatía chagásica y consultó con síncope y dolor torácico el día previo. Esta es la angiografía inicial.
Aquí pueden ver entonces una anatomía muy compleja en enfermedad de 3 vasos, una lesión en bifurcación de la DA y la diagonal, enfermedad en la circunfleja y una oclusión crónica de la coronaria derecha. Como les dije, la paciente era para cirugía, pero se le hizo un estudio de conductos y no tenía conductos en miembros inferiores. La arteria radial había sido utilizada para su abordaje inicial. Hizo un hematoma en esa arteria y la otra radial era una arteria de muy mala calidad. Entonces decidimos que íbamos a tratar a esta paciente percutánea, obviamente con la presentación del cuadro clínico que tenía. Inicialmente tratamos las marginales y pues vamos a enfocarnos en esta lesión en bifurcación que es la DA y la diagonal, que digamos es el tema que estamos tratando. Como hemos hablado, pues vamos a ir de cómo hacerlo complejo simple. Y para mí en este caso, tratar esta lesión con una técnica de 2 stents es lo más simple que podemos hacer. ¿Por qué? Aquí podemos ver una arteria muy grande. Libardo, se te está escuchando con el micrófono, se te está... Muy mal, ahí. Sí, se te entró un cucarrón. ¿Qué Mientras cucarrón? Doctor Lucio, ¿qué opina con este caso? Pues una severa calcificación, pues muy calcífico, 2 vasos, 90, 10 milímetros. ¿Qué opina? ¿Cuál sería el abordaje, doctor Lucio? Primero me gustaría dar un concepto más básico, que se va a debatir mucho esto en el webinar del 18 de agosto. Bifurcación es compleja y funcionalmente este ramo diagonal, ¿cuánta importancia tiene? Fíjense si Libardo lo podés poner en movimiento, pero es una rama diagonal que tiene más de 10 milímetros de lesión significativa, donde es la única diagonal y funcionalmente mide más de 73 milímetros, funcionalmente es muy importante y donde uno no la quiere perder. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar a Libardo es, ¿esta bifurcación uno intentaría hacer un provisional o ya no perder esta diagonal y poner 2 stents? Bueno, ¿me estás escuchando? Sí, mejor. Ok, Súper. bueno. Definitivamente, como les dije, para mí esta es una estrategia de 2 stents, ¿sí? En esta paciente con enfermedad multivaso, chagásica, que se presentó con síncope, yo creo que no puedo correr el riesgo de tener isquemia en el procedimiento. Y yo creo que una técnica de 2 stents me permite, en este caso, poder mantener el flujo en las dos arterias. Entonces, de entrada, la estrategia que escogimos en este caso es una estrategia de 2 stents. Obviamente, pues tiene sus peros, tiene ese aneurisma, tiene el ángulo que es o sea, mucho menor de 70, casi 45, que es una de las definiciones de complejidad, unas lesiones más de 10 milímetros en la rama lateral. Entonces, pues fuimos a una técnica de 2 stents y escogimos hacer una técnica de un Deca Cross, que pues ya todos sabemos los pasos. Aquí dejé esta anotación pues para decir que podemos hacer una técnica de 2 stents Deca Cross por el brazo, por un 6 French, pero esta paciente pues tenía esta complicación, entonces nos fuimos por vía femoral. Entonces predilatamos, implantamos primero el stent de la rama lateral, posteriormente hacemos el cross con un balón que en este caso lo escogía el diámetro distal, pero uno debe hacer el cross con el diámetro del vaso proximal con el fin de obtener un buen cross. Y fíjense acá qué es lo que queríamos mostrar. En este caso lo hicimos intencionalmente, lo hice intencionalmente editando todos los pasos pensando en estos webinars. Entonces fíjense los problemas que podemos tener. Entonces la indicación es recruzar proximal o por la parte media del cross. Fíjense qué es lo que estamos viendo aquí en la primera imagen. Lo logramos hacer y posteriormente pues vamos a pasar un balón para poder hacer eso. Fíjense que en el primer intento no pasa el balón, es un poco difícil. Entonces, ¿qué opciones puede hacer uno? Muy probablemente aquí de pronto la guía se fue muy proximal y si ustedes se dan cuenta, yo decido en ese momento retirar la guía, ¿sí? Ahí está todo en tiempo real. Trato de avanzar un poquito más distal, devolverme y cruzar por otro estruz, muy probablemente por la porción media,
Y fíjense en el siguiente paso cómo pasa de fácil el balón para poder, digamos, lograr el primer paso, que es el primer kissing. Fíjense Libardo, ¿sí? una cosa importante de lo que acabas de decir. Primero, el posicionamiento y la presentación del stem en la rama lateral. Uno trata o uno quisiera que sea la menor cantidad de stem dentro del ramo principal. Y después, cuando uno recruzar lo más distal que puede para que la neocarina sea lo más circular posible. Y esa maniobra que me has mostrado está muy buena. Sí. Bueno, entonces fíjense, es importante no cruzar tan distal porque puede pasar esto que se ve acá, ¿sí? Que uno puede cruzar y levantar el stem y dejar descubierta la parte distal de la carina cuando uno está haciendo esta técnica. Bueno, después de eso, entonces venía el primer interrumpo un kissing segundo. Una cosa que aparece descrita en el white paper pues, de Francesco Lavarra, darle la optimización proximal de la rama lateral. De pronto eso ayuda a expandir. Sí, o sea, sacar un poquito más el balón del stem y dar alta presión, es lo que hace referencia, ¿sí? Sí. Sí, eso es antes de hacer el crush. Antes del crush, sí. Sí, perfecto. Tal vez no lo dije, pero eso es muy cierto. Antes de hacer el crush hay que darle alta presión para que quede completamente expandido el stem de la rama lateral. Bueno, entonces el siguiente paso es el primer kissing. Entonces fíjense que ya habíamos cruzado a la rama lateral, pero tenía una dificultad de pasar el balón a la rama principal para el primer kissing. Aquí es muy importante, yo creo que hay un poquito de entorche de las guías. Entonces la estrategia que utilicé ahí fue anclarme en esa rama lateral que ya tiene un stem que protege el vaso. Entonces inflé el balón y de esa manera pude pasar ese balón para hacer el primer kissing. Esto con el fin de no tener que perder esa guía que está en la DA, que ya está predilatada, que tiene un aneurisma, y pues obviamente mi vaso principal en este caso es la DA. Ya ahí se logró avanzar ese balón y pudimos hacer el primer kissing, que pues digamos es la primera parte del DK Crush. Libardo, hay una cosa importante también, la preparación de la placa previo a este movimiento. Cuando uno predilata muy bien el vaso principal con el tamaño real, la posibilidad de avanzar el balón en el vaso principal se reduce significativamente. Sí, totalmente. Bueno, no sé si ahí de pronto era algo con el ángulo, pero pues habíamos predilatado muy bien con un balón de 3,20. Y bueno, continuando, entonces fíjese, aquí retiramos guía y balón de la rama lateral y procedemos a implantar el stem del ramo principal con respecto al diámetro distal. En este caso fue un stem 3x38 y hacemos el pot con un balón proximal 3x15 con el fin de hacer la optimización proximal adecuada. Aquí entonces una estrategia que yo utilizo muchas veces es vuelvo a recruzar después de hacer el pot hacia la rama lateral y para que no me dé dificultad trato de avanzar un balón pequeño, un balón 1.5, un balón 2 no complaciente que tiene un mejor perfil como para preparar el ostium de la rama lateral, que fue lo que hice en este caso. Aquí estoy pasando un balón 2x20 no complaciente y después ya avanzo los balones no complacientes para hacer el segundo kissing. Y aquí me tocó utilizar nuevamente la misma estrategia de anclarme en la rama lateral que está protegida y pude avanzar, digamos, pues los dos balones para hacer el kissing, que es el segundo kissing. Y finalmente hacemos el último pot. No me pasa. Listo. Aquí está el último pot, el segundo pot del DK Crush y este es el resultado final. Un buen resultado, muy buen flujo en las dos arterias. Sí, el resultado es buenísimo y sobre todo yo pienso que con lo que dijo el doctor Lucio, la preparación es importante, hacer un adecuado crush para no dar
dificultad, y cuando hay dificultad, el anclaje el anclaje activo me parece una muy buena técnica. ¿Qué dice el doctor Lucio? ¿Utiliza esta técnica, no? Sí, el anclaje, el anchoring balloon Sí, es una excelente técnica, pero para mí la preparación de la placa, tanto por la calcificación que tiene en el vaso principal como en el ramo diagonal, la predilatación previa antes de hacer con balones no complacientes para no disecar es muy importante. Y después lo que yo utilizo para el pod es utilizar los balones, los AccuForce de 6 o de 8 milímetros para que sean cortos y que no toque nada fuera del stem, son muy importantes para poder hacer la optimización del segmento proximal. Es un resultado y un caso lindísimo de Libardo. Muchas gracias. Bueno, sí, la paciente ha evolucionado muy bien. Tuvimos la oportunidad de verla el 12 de julio. Aprovecho este momentico. Quiero que todos vean, esta es una de las próximas actividades académicas que vamos a tener desde el colegio. Es un Summit virtual de TAVI. En un momento se los comparto en el chat del colegio, pero muy invitados y ojalá contar con todos ustedes, contigo, Lucio, también. Mañana. listo. No, Eliardo, muchas gracias por el caso muy ilustrativo, el anchoring balloon y la preparación. Y ya para terminar, un caso muy importante que vamos a ver de otra técnica, y podemos darnos 5 a 8 minutos, que lo va a presentar el doctor Areiza. Doctor Areiza. Ok. Bienvenido, doctora Araiza, al micrófono. ¿Ves mi pantalla en este momento? Listo, perfecto. Buenas noches para todos. Este es un caso muy interesante. Se trata de una mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia. Fue admitida por un infarto sin elevación del ST. Tiene un ecocardiograma con una función ventricular conservada y los paraclínicos de base son normales. Esta es la angiografía basal, donde encontramos una leve placa en el tronco principal. Y a nivel de la arteria descendente anterior, en el tercio medio, encontramos una lesión Medina 111, comprometiendo en forma severa la arteria descendente anterior, sobre todo a nivel de tercio medio, con una lesión crítica del 95%, y una segunda diagonal, que es un vaso bastante grande, con una lesión ostial del 80%. Si se fijan, la arteria segunda diagonal es inclusive más grande que la arteria descendente anterior, más larga. Esta es la coronaria derecha, solo con enfermedad leve y una lesión en el tercio medio de la descendente posterior del 90%. Este es el análisis preintervención. Es una lesión, como ya les había mencionado, Medina 111, y unas características de complejidad, que son la relevancia anatómica de ambas ramas por tener un tamaño bastante grande, longitud y un gran territorio irrigado. Y como lo pueden ver en el IBUS realizado previamente, después de realizar predilatación con un balón 2.5/20, encontramos bastante calcio a nivel de ambas arterias. Entonces, la estrategia de intervención fue esta. Obviamente es una rama que queremos preservar. La probabilidad de oclusión de la rama lateral es bastante alta y la angulación de esta rama es menos de 70. Entonces, de acuerdo a esto, me fui con una técnica de culot. Así que avancé 2 guías, una cada rama. Realicé predilatación con un balón 2.5/20 en ambas ramas. Posteriormente, realicé el IBUS obteniendo el diámetro de los vasos. Luego utilicé un Stent Ultimaster 3.0/38 dirigido hacia la segunda diagonal. Posteriormente, hago POT. Aquí lo pueden ver, ubicando el marcador al nivel de la carina.
marcador distal. Posteriormente hago pot nuevamente y recruzo una tercera guía, dejando esta guía como referencia porque la paciente estaba ya haciendo cambios de supranivel del ST en el visoscopio. Luego de recruzar, también hago esta técnica que es simplemente pasar un balón más pequeño para abrir el strut y poder dilatarlos. Pasé un balón 2.0 por 15. Y acto seguido lo que hice fue implantar el stent en la rama principal, en la arteria descendente anterior, un Ultimaster 2.75 por 28. Acá está la dilatación del stent. Posteriormente recruzamos, previamente realizo pot nuevamente con un balón 3.5 por 15 para en ese momento recruzar nuevamente. Realizo una dilatación con un balón 4.0 por 15 proximal porque el diámetro de este vaso es más grande en este punto. Luego recruzo la guía nuevamente a la de segunda diagonal y luego terminamos haciendo un pot con balones NC. Y después del kissing hago IBUS en ambas ramas, encontrando adecuada aposición del stent, sin disección distal y sin trombo y sin ninguna complicación asociada. Este es el resultado final. Resultado bastante bueno, muy satisfactorio. Muchas gracias. Yo, Luis, ahí, no sé, de pronto, viendo este caso, con lo que está hablando Carlos del miniculot, no sé si te puedes devolver al momento en que pones el stent de la diagonal. Es la 12, la slide 12, Luis. Eso. No, cuando pones el, exacto, o sea, pero con el stent de la diagonal, el primer stent que pones, ajá, digamos que los culot que yo he hecho, yo no dejo tanto stent en la porción proximal. ¿Sí? No sé si me copian. Claro, te entiendo perfectamente. Sí, yo dejo menos stent. Ese digamos que sería el miniculot. ¿Con qué fin? Que cuando yo pongo el stent largo, que va de la DA proximal a la DA del distal a la diagonal, ¿sí? En la porción proximal solo voy a tener una capa de stent, ¿sí? Que voy a poder obviamente a posicionar mejor y pues es menos metal en este caso, ¿sí? Ok. Y la doble capa queda completamente detrás del stent del vaso principal, ¿sí? Ajá. Digamos que es la manera como yo he venido haciendo los culot que hago. ¿Me puedes llevar a la 12, Luis? ¿Serías tan amable a la slide 12? Claro. Ahorita que sí. que Carlos hablaba de la técnica de Gabor Todd, que se ha discutido demasiado pues, en este estudio que ha publicado recientemente, él adiciona un kissing aquí en donde está el balón que dilata la lateral con la intención de mejorar la deformación que se genera donde está el stent. Parece que eso mejora el recruce distal y la posición del stent y no consume más tiempo con respecto a este kissing al culot clásico que se hace, que te quedó fantástico, pues, entre otras cosas. Y lo otro, Luis, a manera constructiva, después del kissing final, siempre hay que terminar con el pot, porque el segmento proximal del stent en la descendente queda deformado y uno debería terminar con un pot final. No sé si se mostró o no, pero sí, perfecto. Eso es un mensaje muy bueno como para decir que el segmento proximal y la optimización del segmento proximal tiene que estar preservado porque la deformación, o si no, cuando uno hace el kissing, es mayor, ¿no? Por eso a veces cuando uno hace el kissing y pone una mínima protrusión del balón del ramo lateral en el vaso principal,
puede producir menos deformación en el segmento proximal previo a la bifurcación. De acuerdo. Perfecto. Hay otro punto que a menudo es olvidado y es el baloneo secuencial a alta presión, ¿cierto? A 20 atmósferas en una rama, 20 atmósferas en la otra y luego kissing a 10. Sí, eso es muy importante también. En 2 stents siempre mandatorio. Claro. Sí, antes de hacer el kissing. Perfecto. No sé si queda alguna duda, yo pienso que ya estamos cerrando con ese excelente caso y excelente resultado, doctora Leiza, el doctor Libardo y el doctor Lucio, impecables. No sé si tengan algunas preguntas del público, algo, pienso que fue muy importante, claramente nos dejan unas conclusiones muy importantes. Lo primero es que siempre utilizar catéteres del French que nos sentamos más cómodos, sabemos que por 7 French lo podemos hacer por radial. Segundo, siempre sabemos que utilizar técnica de 2 stents no significa que vamos a hacer el caso más complejo, sino que antes vamos a tener mayor factibilidad de no perder ninguna de las 2 ramas. Tercero, la preparación es súper importante y muchas veces, dependiendo de las diferentes técnicas que vimos hoy, que vimos fue nano crush, deca crush y culote, y ya que estamos hablando del cambio del mini culot, podemos con estas técnicas poder utilizar y ampliar el abanico de la posibilidad de tratar los pacientes. No sé si ustedes ya para cerrar y agradeciendo al colegio y a Terumo por el apoyo incondicional que nos ha dado y a todos ustedes por conectarse, no sé si quieren dar alguna última idea antes de cerrar, porque ya pasamos del tiempo y muchas gracias. No sé, el doctor Lucio, el doctor Uribe, Mauro. Yo quiero agradecer primero a la sociedad colombiana y a todo el esfuerzo que están haciendo por estas sesiones, empezando primero por Provisional Stenting, hoy con técnica 2 stent. Espero que en el futuro podamos hacer en tronco, Provisional versus 2 stents y ir paso a paso. Me parece que la presentación de los casos de Libardo y de Luis fueron excelentes y creo que uno sigue aprendiendo y podemos compartir cosas y poder interactuar entre nosotros y seguimos aprendiendo. Me parece que todos estos casos me gustaría si lo pueden enviar al Club de Bifurcación para poder sumar y ir viendo lo que estamos haciendo en Latinoamérica, porque esto es una enseñanza que todo el día estamos aprendiendo. Estamos con un grupo, con Mauricio, con Carlos, con Iván, con mucha gente de Latinoamérica, de distintos países, tratando de mejorar todo esto, y creo que es algo que tenemos que seguir inculcando, de que queremos sumar lo que estamos haciendo todos los días y ir aprendiendo uno del otro. Yo he aprendido muchísimas cosas, agradezco muchísimo la invitación y agradezco muchísimo la participación de toda la gente en Colombia y Latinoamérica, y vamos a seguir ampliando esto porque creo que estamos haciendo cosas muy buenas, interesantes en Latinoamérica. Así que por mi parte, muchas gracias por la invitación, un honor participar. Muchas gracias a Terumo por todo el apoyo que nos está dando día a día, y bueno, nada, los invitamos al primer webinar del LATAM BIF el 18 de agosto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Todos. Hasta luego. Gracias a Gracias. todos. Bueno, Muchas gracias. feliz noche y Feliz noche. recuerde que faltan 2 sesiones, tronco y complicaciones. Y se viene Tavi. Gracias. Y se viene Tavi, sí señor. Tavi con muchos aspectos. Así que muchas gracias a todos. Feliz noche y que descansen. Lucio, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz noche. Doctor Lucio, feliz noche. Muchas gracias por el soporte, por el apoyo. Un placer estar con amigos de Colombia como siempre. Ok. Saludo a todos. Saludos, feliz noche.